Señor presidente, señorías, una de las tradiciones más antiguas de las culturas de Occidente se basa en sacrificar a un animal en el que se encarnan todos los pecados del pueblo. Usted, señor presidente, se ha convertido en el chivo expiatorio de todo un país, incluida una buena parte de su partido. Usted es la víctima propiciatoria con la que muchos creen que lavaremos nuestros pecados de ambición desmedida, de locura económica o de falta de previsión. Lo que ocurre es que, tristemente, esa no será la solución. Este será su último debate sobre el Estado de la Nación. Y no quisiera que se marchara usted sin escuchar la voz de los canarios que Coalición Canaria ha traído a esta Cámara. Usted no es más responsable de la crisis financiera y económica de lo que lo somos todos los que ocupamos un escaño en este salón de sesiones. De lo que sí es responsable es de haberla gestionado francamente mal. Mal cuando la negó, mal cuando a regañadientes la aceptó y mal cuando, sabiendo lo que hay que hacer, lo eche usted a medias. Señor presidente, España necesita que alguien le mire a la cara y le diga la verdad. Le diga que para salir de este pozo en el que estamos hace falta un esfuerzo y un sacrificio colectivo. Porque aquí se puede venir a dos cosas: hacer política o hacer futuro. Y hay momentos en que hacer las dos cosas es incompatible. Nosotros elegimos construir futuro. Elegimos el camino de la responsabilidad frente al oportunismo político. Elegimos ser responsable con Canarias y con España. Y por eso hemos participado de las decisiones en los momentos más difíciles. Los que han elegido hacer política ya han recogido los primeros frutos de la cosecha en las elecciones municipales y autonómicas. Y ahora solo les queda esperar a las próximas generales. Los últimos años que hemos vivido nos dejan un país en el que mucha gente no cree en las instituciones, un país en el que los políticos somos considerados como una casta de irresponsables, privilegiados o simplemente incapaces, un país donde se ha perdido la tolerancia, donde se ha quebrado el entendimiento en asuntos de Estado, donde se han consolidado el cortoplacismo y la especulación frente a la sensatez y la moderación. Estamos en la bancarrota democrática, que es mucho más preocupante que la financiera. Podemos estar aquí y cerrar los ojos a la realidad, pero desde ahí fuera nos están llegando las primeras voces de alarma, nos está llegando el eco de una sociedad sin esperanza. Esa sí que es una ola, una gran ola que nos puede arrastrar a todos. No sé, señorías, cuándo empezó este clima tóxico, este envenenamiento progresivo de la convivencia política, pero sí sé que de esta manera no será posible construir el futuro. Sí sé que estamos poniendo en peligro la base de nuestra democracia, que era el respeto a nuestras instituciones y la tolerancia con las ideas que no compartíamos. Si el poder sigue siendo un turno de revancha, si los partidos seguimos ofreciendo la idea de que somos una oficina de colocaciones en la que priman la fidelidad y la disciplina frente al talento y la competencia, si seguimos dando la impresión de que no existe nada en lo que podamos estar de acuerdo, entonces siempre habrá medio país enfrentado al otro medio. La política es la síntesis de pensamientos diferentes y la hemos convertido, lamentablemente, en la antítesis de los discrepantes. Y miren que hasta podíamos haber aprendido en cabeza ajena contemplando lo ocurrido en Portugal, donde la incapacidad de gobierno y oposición se tradujo en un encarecimiento durísimo de su diferencial de deuda soberana. Los ciudadanos españoles tienen que saber, señor Zapatero, y señor también ausente, señor Rajoy, que su incapacidad para entenderse le cuesta mucho dinero al contribuyente, porque la desconfianza hacia la economía se traduce en crecimiento del coste de nuestra deuda. Miles de millones de euros, como han advertido los especialistas. Unos 12.000 millones de euros por cada 100 puntos básicos de diferencia respecto a la deuda alemana. Un dinero que, por cierto, no nos sobra. Pero de la misma manera que hemos expresado nuestras reservas sobre la forma tardía con que su gobierno ha conducido a España, es también justo reconocer que ha avanzado en el cumplimiento de sus compromisos con Canarias y con Coalición Canaria, reconociendo las mayores y muy especiales dificultades económicas del archipiélago en tiempos de crisis, una comunidad que, como usted sabe, padece un índice de paro cercano al 30%, tendencia que en los últimos 12 meses hemos cambiado a diferencia de los datos nacionales. Sin embargo, Canarias está aún lejos de la media de inversión estatal, que, les recuerdo, está contenida como norma en nuestro régimen económico y fiscal.
Ese objetivo lo seguimos persiguiendo y hemos de confiar que el esfuerzo de las próximas inversiones en materia de infraestructura de transporte, especialmente en trenes, puertos y aeropuertos, nos permitan cumplir como es debido el mandato permanente del REF y la creación de empleo. Concédame este pequeño recordatorio porque no es posible repasar el estado de la nación española sin atender a las prácticas de su administración en su territorio más diferente y singular geopolíticamente. Coalición Canaria lo ha reclamado con rotundidad y el Gobierno está respondiendo, señor Zapatero. El Estado ejecuta acciones que habíamos concertado para el relanzamiento de Canarias. Acciones como son la dotación de fondos especiales para políticas activas de empleo que están funcionando, los convenios conjuntos para la rehabilitación y la promoción turística, la rebaja y congelación de las tasas aéreas, los nuevos fondos para la reindustrialización, la ampliación de la ficha financiera del POSEI para la agricultura, la configuración del campus de excelencia de las universidades canarias, la mejora de las dotaciones del Instituto de Astrofísica o el definitivo respaldo a la central hidroeléctrica del Hierro. Por todas las razones anunciadas, el gasto estatal en Canarias no se ha visto tan resentido como en el resto del país. Y además el desbloqueo de la Ley de Aguas de Canarias viene a allanar una demanda histórica. Pero con la misma claridad afirmamos que se están produciendo retrasos en cuestiones como los convenios sobre trenes, la modernización de los aeropuertos canarios o la nueva subvención al transporte del plátano. Y son esos proyectos necesarios e importantes los que pueden facilitar que la inversión en Canarias sea finalmente como la media española. Por eso, señor presidente, le pregunto, ¿cuándo está prevista la firma del convenio de financiación de los trenes canarios? ¿Cuándo piensa el Gobierno firmar el convenio plurianual para la rehabilitación integral de las viviendas de las chumberas en La Laguna, a la que usted personalmente se ha comprometido? ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno la aprobación de la concesión de la quinta libertad del aire para las aeronaves que procedan o se dirijan a África y América y aterricen en Canarias? ¿Cuándo se producirá el traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias de la Inspección de Trabajo y de los servicios en materia de políticas activas de empleo pendiente? Y, por último, un tema no menos importante y al que usted se comprometió, la constitución del Centro Internacional Tecnológico para África Occidental, al que hace referencia el denominado Plan Canarias. Todas estas materias han formado parte del acuerdo coalición-PSOE y por eso le pedimos calendario y compromiso. Es hora de no seguir poniendo paños calientes a un sufrimiento global. Saldremos de esta, pero no sin mucho esfuerzo. En Coalición Canaria hemos creído firmemente en que la estabilidad está por encima de nuestros intereses electorales, en que el bienestar amenazado de nuestros ciudadanos es más importante que la cosecha de votos. Y esta es la diferencia, la coherencia que se contrapone a la falta de responsabilidad. Responsabilidad de Estado y responsabilidad con Canarias. Eso es lo que los nacionalistas canarios vamos a seguir ejerciendo, demandando y exigiendo de esta tribuna. Muchas gracias. Agradezco el pronunciamiento sobre los cumplimientos de nuestros acuerdos en relación con actuaciones para Canarias. Usted los ha referido, no voy a reiterarlos, sobre inversiones, sobre el Fondo de Empleo, sobre las políticas de apoyo al turismo, sobre las tasas aéreas, sobre ese ejemplo del Hierro y de su sostenibilidad energética, sobre la Ley de Agua de Canarias. Y me ha hecho alguna pregunta concreta. Convenio de trenes. El Ministerio de Fomento tiene previsto iniciar ya las reuniones de trabajo con el Gobierno canario para evaluar los proyectos pendientes. Sabemos que en el Gobierno de Canarias se está produciendo una reflexión sobre esos proyectos y, desde luego, queremos agilizar cuanto antes lo que pueda ser la toma de decisiones. Sobre las viviendas de las chumberas, sabe que es un tema que conozco bien y tengo un compromiso directo, personal, fuerte sobre esa cuestión. Como saben, tenemos toda la disposición a que se pueda adelantar en los presupuestos de 2012 una cantidad similar a la prevista para este año. Tenemos que firmar el convenio plurianual y no vamos a paralizar la transferencia de los 4,8 millones de euros previstos en los presupuestos para este año. Eso tiene que avanzar y tenemos que ponernos a firmar el convenio plurianual porque ciertamente las necesidades de ese barrio y de esas familias son necesidades
imperiosas. Aprobación de la quinta libertad del aire para aeronaves. La postura de Fomento es que este tipo de derechos de tráfico sea fruto del análisis de cada situación concreta y con arreglo a expectativas y concesiones del tercer país en cuestión. Por tanto, tenemos que establecer un calendario de actuación que tenga un proceso de negociación concreta con cada país. Competencias en materia de políticas activas de empleo. La voluntad del Gobierno es transferir estas competencias. De hecho, en cuanto a la inspección de trabajo, ya hemos remitido al Congreso una ley de ordenación de este ámbito, cuya característica más importante es adaptarla a las transferencias. No hay ningún problema y, señora Oramas, le recuerdo que estamos trabajando en la ponencia técnica de la Comisión Mixta de Transferencias sobre esta cuestión. Sobre el Centro Internacional Tecnológico para África Occidental, incluido en el Plan Canarias, debo decirle que en la Mesa de África se han dado ya los primeros pasos para la creación del Centro Internacional Tecnológico para África Occidental y que se han dado alrededor del Instituto Tecnológico de Canarias, con sede en Las Palmas, como bien conoce. Ya se ha suscrito un acuerdo de este instituto de apoyo al Centro Regional de África Occidental de Energías Renovables, con sede en la ciudad de Praia, de Cabo Verde, y esta colaboración se va a ampliar en breve a otras áreas de trabajo. El objetivo del Gobierno es que el centro se convierta en un centro de referencia internacional de investigación y tecnología para toda esa zona de África en la que España tiene tantos esfuerzos puestos en su política de cooperación. En definitiva, señora Oramas, defendamos que la democracia no tiene la culpa de la crisis económica. Ante los compromisos de calendario que ha dicho hoy, sí decirle que en el caso de las viviendas La Chumbera es muchísimo más importante la firma del convenio plurianual que incluso los 4 millones de este año, porque son 4.000 personas que están afectadas, que está apuntalada, y si no se tiene el convenio plurianual no se pueden derribar. Decírselo nada más. Y decirle que en el tema de la quinta libertad es un tema fundamental para África. Usted se ha implicado con los temas africanos. Canarias tuvo libertad aérea igual que la tiene portuaria, y hace falta impulso político, porque la conexión con África y lo que puede suponer económicamente para Canarias es importantísimo. Termino con un tema personal. Decirle que en estos 7 años he tenido la oportunidad de estar con usted en momentos muy difíciles. El año 2006, en aquel verano donde vinieron 80.000 africanos a Canarias. Estuve en aquel cuartel de La Esperanza, en La Laguna, con Adán Martín y con usted. Y usted, y en aquel momento la vicepresidenta, en el momento más difícil de la historia de Canarias, estuvo allí. Estuvo y logró intervenir junto con las instituciones canarias con responsabilidad y con un factor humano importante. Yo me quiero quedar con eso. Me quiero quedar también con esa noche de mayo, donde algún día en sus memorias y yo en las mías lo contaremos, tan difícil, tan importante, y que uno tuvo que aguantar mucho, pero me voy a quedar con lo bueno, porque aquel día tuve hasta comentarios de que se caiga España, que llegaremos nosotros a arreglarlo, ¿no? Y usted puede mirar a los ojos de los españoles, puede mirar a los ojos de su padre, que lo vimos ayer muy orgulloso de usted y de sus hijas. Y yo en su despacho una vez, porque yo tengo una hija de 16 años y usted también, y siempre, y que los demás no se rían, pero yo creo que los trabajos en la política más dura que hay en este país es ser alcalde y ser presidente del Gobierno de España, porque seas alcalde y presidente 24 horas al día, 7 días a la semana, y en temas que afectan a los ciudadanos, ¿no? Y se queda a la familia y muchas cosas por el camino. Y recuerdo la primera conversación con usted y yo hablando de nuestras hijas, que tienen más o menos la misma edad, y yo le decía lo que significó para mí que mi hija con 8 años me dijera: mamá, ¿quién es más importante, el ayuntamiento o yo? Yo le dije: yo te quiero, mi amor. Dice: no te estoy preguntando eso. Y la niña con 8 años tenía razón. Usted y yo nos perdimos muchas cosas de la vida de nuestros hijos, pero la vida que le viene ahora viene un montón de momentos, y agárrelo fuertemente y lo va a disfrutar y se lo merece.
Se lo merece a nivel humano y a nivel personal. Y le digo una cosa, no es infalible, pero usted puede mirar a los ojos a todos los españoles porque ha trabajado por esta isla y también a los canarios. Muchas gracias. Gracias, señora Oramas. Señora Oramas, el compromiso con la reconstrucción del barrio de Las Chumberas es un compromiso firme. Desde luego, se lo reitero y públicamente a usted y a los ciudadanos y a las familias afectadas. Vamos a hacer ese convenio plurianual, igual que todos los esfuerzos que hemos desplegado en muchos ámbitos para que la política hacia África revierta sobre todo en Canarias. La política hacia África del Estado revierta en Canarias. Es lo natural, y que ese papel que puede cumplir de gran plataforma intercontinental de Canarias tenga una traducción en resultados económicos. Le agradezco que recuerde los momentos más difíciles de la inmigración y de la lucha contra la inmigración clandestina. Recuerdo alguna noche, usted ha recordado alguna noche, recuerdo alguna noche que el ministro del Interior y vicepresidente hoy del Gobierno, cuando me trasladaba el número de inmigrantes y de personas que llegaban en los tan familiares cayucos para nosotros, decía: solo nos falta llorar, porque era auténticamente dramático. Noches de 700, 800, 1000, algunos cayucos gigantescos, y sufrimos mucho, y lo conseguimos con la colaboración, porque era un sufrimiento doble, por intentar frenar la avalancha, dos, por los seres humanos. Recuerdo, que no se me olvidará, en una de las tiendas habilitadas por el Ejército, que entré a hablar con las personas que allí estaban, con un senegalés que con unos ojos profundos negros me miró y me dijo: yo soy licenciado en Derecho, soy abogado y quiero tener una oportunidad en mi vida. Y pues son de esos momentos en los que, en fin, todo lo ves de manera distinta. Lo recuerdo perfectamente y agradezco su colaboración. Y me sirve como reflexión política decir que hubo una época que aquí solo hablábamos de la inmigración ilegal, y en este debate no ha aparecido ni una sola vez la palabra inmigración, para que nos demos cuenta del vértigo y de los cambios que se producen en el debate público, y que parecía en aquel momento que todo eran reproches. Lo conseguimos gobernar dentro de las dificultades, y agradezco muchísimo su colaboración, y por supuesto que agradezco muchísimo sus palabras. Es decir, esto es una responsabilidad que tiene un esfuerzo, que exige un esfuerzo, pero ante todo es una responsabilidad que constituye un gran honor, un gran honor. Siempre me he sentido muy honrado de ser diputado, de representar a los ciudadanos, de intentar servir el interés general y mucho más en el Gobierno de España, y desde luego, lo dije ayer y lo digo hoy, lo reitero, siempre he defendido, defiendo y defenderé a quienes se sientan en esta Cámara, pertenezcan al grupo que pertenezcan. Defenderé a la política, defenderé los representantes democráticos, porque me parece que una parte de los ataques que recibe la política y la representación democrática es una parte, es de aquellos que quieren tener más poder, más influencia, sin la representación democrática. Y le agradezco muchísimo sus palabras.